a todas y todos los que nos están viendo, escuchando en este momento. Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro podcast BioVoces, que es un podcast de nuestra comunidad Red Bionova, Red Encuentro. Un espacio donde queremos conversar con científicos, personas que han dedicado su vida a la ciencia y que están haciendo una diferencia en este país y que son dignos de conversar con ellos, conocer su experiencia y a través de ella motivar a otros que anden viendo caminos similares. Estamos con Rodrigo Ortiz, que es mi partner en este podcast, y en esta ocasión especial vamos a conversar con José Manuel Pérez Donoso. Él es bioquímico de la USACH, Universidad de Santiago, PhD en microbiología, también creo de la USACH y la Universidad de Chile. Es académico de la Universidad Andrés Bello, es profesor asociado de la Universidad Andrés Bello y es investigador principal del laboratorio de bionanotecnología y microbiología, si no tengo malentendido, José Manuel. Exactamente, así es. También es director tecnológico de Human Innovation, una compañía donde desarrollan productos biotecnológicos, donde utilizan microorganismos para encontrar soluciones a problemas del área de la medicina, agricultura y tecnología. Así más o menos lo podemos presentar. Rodrigo, creo que tú lo conoces un poco más, José Manuel, así que si quieres agregar algo más a esta presentación. Sí, por supuesto, tengo el gusto y el agrado de conocer a Jota en una instancia muy importante para mí, que fue a la mitad de la formación de mi doctorado. Así que lo conocí en esa situación en una empresa, cuando yo estaba haciendo mi pasantía en la empresa. Y de hecho, una de las cosas que más me llamó la atención de Jota, porque nosotros lo conocemos como Jota, es que él tenía la posibilidad de hacer investigación en la Antártica. Yo lo encontré fascinante. Eso fue las primeras conversaciones que tuvimos. Así que yo creo que le vamos a ir preguntando un poco más, pero muchas gracias, Jota, por participar de esta instancia, y también aprovecho de felicitarte por todos los premios que te estás ganando con Human Innovation. Muchas gracias Rodrigo. Sí. Y por favor díganme J, Jorge. Díganme sin ningún problema, sí, por favor. Sí. Oye, a propósito, para conocer un poco, nuestro podcast, como te comentaba, es un espacio donde queremos conocer a las personas, su trayectoria, para tratar de motivar un poco más a personas que vienen recién comenzando, jóvenes que están iniciando su carrera. Entonces, por lo mismo, casi nuestro gancho inicial de nuestro podcast casi siempre es comenzar una pregunta base, que es conocer a José Manuel Pérez Donoso. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Sus primeros pasos? ¿Su formación inicial? ¿Y cómo en algún momento J se conecta con la ciencia? ¿De dónde surge ese espíritu, esa necesidad? No sé, que nos comente un poco esos primeros pasos, J. Claro, sí, sin duda, encantado. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, súper contento de poder conversar con ustedes sobre estos temas, ¿no es cierto? Bueno, mis inicios en la ciencia, o mi llegada a la ciencia, la verdad que fue bien atípica, que yo creo que, y en mis tiempos, yo empecé a estudiar en el año 2000, no, en el 96, 1996, entré a estudiar bioquímica en la USACH. Y mi llegada a la ciencia de alguna manera fue medio accidental, porque como nos pasaba mucho en ese tiempo, que estábamos terminando el colegio, y la verdad es que teníamos que estudiar algo en la universidad, quizás sabíamos que teníamos que ir a la universidad, y yo tenía una noción de que me gustaba el área más bien biológica, pero sin saber mucho, la verdad, sin entender mucho en qué área me iba a especializar, porque en aquel entonces no había muchas carreras biológicas. ¿Ya? No estaba ni bioquímica, o sea, estaba bioquímica, pero había muy pocas universidades que eran bioquímica, no estaba ni biotecnología, no estaba, bueno, informática, habían pocas carreras, la verdad. Entonces, cuando yo llegué a estudiar bioquímica, fue por un accidente principalmente porque no me fue tan bien en lo que se daba en ese tiempo, que es la prueba de aptitud académica. Ya no es yo también la di, así que bueno, nosotros dábamos esa en aquel entonces y a mí no me fue tan bien. Y yo tuve la suerte de, en aquel entonces, que mi mamá trabajaba en una universidad privada que existía en ese tiempo, ya no existe, que se llamaba Vicente Pérez Rosales, que quedaba ahí cerca de la Plaza Ñuñoa. Y tuve la suerte de que me dieron una beca para estudiar ahí, a estudiar biotecnología. Entonces me fui allá a estudiar biotecnología después del colegio, sin entender mucho qué era la biotecnología, aprovechando la oportunidad de que básicamente en vez de hacer un preuniversitario,
qué mejor que entrar a la universidad, estaba becado, por alguna razón que desconozco hasta el minuto nos dieron una beca, así que ahí justamente fui a estudiar biotecnología, donde tuve mucha matemática, mucha matemática porque era una ingeniería, pero además tuve ramos bien interesantes de química orgánica, bioquímica y biología, entre otros. Y tuve la suerte que ahí me conecté con un profesor que se llama José Manuel Jerez, que era un investigador de la Universidad de Chile, y él me hacía un laboratorio y de alguna manera como que ahí vi la luz. Como que en ese laboratorio me di cuenta, dentro de las 1000 fechorías y las 1000 tonteras que hacía como niño chico que era en ese minuto, pero me di cuenta que a mí me gustaba mucho, sobre todo ese laboratorio y el énfasis que le daba ese profesor, que era un énfasis más de entender los procesos y tratar de buscar explicaciones a esos procesos. Y yo me di cuenta que tenía cierta habilidad para eso y lo primero que me gustaba. Y ese mismo profesor fue el que me dijo, ¿sabes qué? Bueno, a ti me fue bien ese semestre, sorprendentemente me fue bien. Y él me recomendó que me fuera a estudiar bioquímica. Me dijo, mira, tú tenías habilidades en este sentido de crear cosas, de pensar cosas y explicar cosas, así que te recomiendo estudiar bioquímica. Y yo, sin tener mucha idea tampoco de qué era bioquímica, di nuevamente la prueba de aptitud y esa vez quedé en varias universidades y decidí entrar a estudiar a la USACH, porque era la universidad que en ese minuto, por otra razón, era la que más me llamaba la atención y la que más me gustaba. Y entré a estudiar bioquímica sin saber mucho qué diablo íbamos a hacer como bioquímicos. Y nos pasaba a la mayoría de los que estábamos en esa generación, que habíamos entrado y más o menos como al año y medio de carrera, empezamos a tener una idea de qué íbamos a hacer cuando grande, de qué eventualmente íbamos a trabajar y qué se podía hacer. Afortunadamente en la USACH, donde yo entré a estudiar, había un énfasis bien fuerte en investigación. ¿Ya? Para suerte mía, quizás eso me condujo un poco para después dedicarme a eso, pero eso lo empezamos a descubrir ya a mediados de la carrera. Al principio no teníamos idea. De hecho, justo eso te iba a consultar. Cuando estaba en el momento de la universidad, ¿cómo visualizaba a futuro que iba a ser tu desarrollo profesional? ¿Por dónde tenías algo? Por lo que escucho, empezaste recién a tomar ciertas luces. Pero antes de eso, ¿qué te imaginabas tú que ibas a hacer en unos años más cuando ya salías de la carrera? Mira, yo siempre me imaginaba que iba a trabajar en algo biológico. Eso era así como bien grueso, así, algo biológico. En algún minuto antes de entrar a bioquímica quería ser médico, como todos los que estudiamos biología queríamos ser médicos, pero obviamente no tenía ninguna posibilidad con las notas que tenía y el desastre que era en el colegio. Después dije, bueno, aterricé, voy a ser veterinario. Después cuando quedé en veterinaria dije, en realidad a mí no me gusta esto, y hice todo un camino que me llevó a bioquímica. Y cuando estaba en bioquímica, a mediados de carrera empecé a tener una noción de lo que hacían los investigadores, principalmente por los profesores que veía ahí. ¿Ya? Por los profesores que veía ahí. Y de hecho, en un principio de mi carrera bioquímica, yo era un poco reticente a dedicarme al área de investigación, renegaba un poco de eso, como todos los profesores eran investigadores, y decía, bueno, yo no quiero hacer esto. Yo quería en ese tiempo, estaba más rayado con hacer un emprendimiento y dedicarme a hacer cosas, inventar cosas y desarrollar cosas, pero de nuevo con una inmadurez gigantesca, porque no sabía, y creo que también ahora pensándolo así como en retrospectiva, un poco por llevar la contra también. ¿Ya? Todos eran investigadores ahí, todos tenían que ser para allá y no había ni una otra opción. Y de alguna manera yo planteaba en ese minuto probablemente dedicarme a trabajar en una empresa o hacer una empresa, y tenía un poco esa idea, que me duró poco también, ¿eh? Me duró a finales de la carrera cuando empecé a hacer mi tesis y descubrí ya en el laboratorio, pipeteando y trabajando, qué era hacer ciencia y lo hermoso que era hacer ciencia básica, y ahí me enamoré brutalmente, y creo que dejé de ser el desastre que era incluso en la universidad, en el pregrado, porque a mí no me iba tan bien. De lo único que me preocupaba era de no reprobar mucho los ramos y que no me echaran, pero al ingresar a hacer mi tesis, de alguna manera fue un enamoramiento, y fue por primera vez, me pasó por primera vez que estaba disfrutando muchísimo lo que hacía y me iba bien en lo que hacía. ¿Y en Entonces qué era una maravilla. ¿En qué fue tu tesis como para a ver cómo te surgió ese? Sí, mira, yo más que el tema de tesis que tomé en el pregrado, yo tuve la suerte de llegar a un grupo de investigación que por lo menos para mí era muy cómodo, que era el grupo de investigación de aquel entonces de un profesor que ya no está, que falleció el año pasado,
Claudio Vázquez se llamaba, que es un profesor de allá de la Universidad de Santiago, que estudió mucho tiempo, o sea, trabajó mucho tiempo en la Universidad de Santiago. Y él formó un laboratorio que en aquel entonces cuando yo llegué era como de mediana edad, ya era un laboratorio que debe haber tenido en ese minuto 10 años, una cosa así, 8 años, y era un laboratorio bien peculiar en términos de que habíamos harta gente, harta gente, y lo pasábamos muy bien. Una de las prioridades era disfrutar mucho ahí. Y en general, Claudio disfrutaba mucho y todos disfrutábamos mucho, pero además hacía buena ciencia, hacía buena investigación. Y cuando yo llegué ahí, de hecho, mi llegada al laboratorio de Claudio no fue a través de Claudio, sino que fue a través de su esposa que trabajaba en el laboratorio de él, y ella me invitó a hacer la tesis ahí. Que es la doctora Claudia Saavedra, que es una doctora que ahora es colega mía y trabaja en la Universidad Andrés Bello, que es directora o fue presidenta de la Sociedad de Microbiología y que está bien famosa porque sale harto en la televisión ahora por esto del COVID. ¿Ya? Ella fue mi directora de tesis de pregrado y de alguna manera fue mi suerte para poder entrar ahí en ese grupo. De hecho, cuando en un principio Claudio no me quería recibir, porque me había tenido como alumno en biología molecular en la universidad, en el pregrado, y como yo era un desastre total, la verdad que no le había dejado una muy buena impresión, dijo, no, pero ni loco, no. Y gracias a la Claudia, ¿no es cierto?, que insistió y que creo que sí, era su primer tesista, pude entrar ahí a trabajar con ella, pero en ese grupo, que era un poco lo que quería yo, porque dentro de los distintos investigadores que yo conocía, ese grupo en particular a mí me gustaba mucho, no tanto por la ciencia que hacía, que también después me enamoré de ella, pero principalmente por el ambiente que tenían, y por este profe que era un profe muy humano, muy cálido, un tipo muy espectacular. Es interesante este IJ porque, perdona, Jorge, porque ahí tenemos una coincidencia con J. Yo en la Católica, pero levanto un saludo a la profesora Victoria Velarde, si me está viendo, también ella me aceptó en su laboratorio. Yo creo que uno de los mejores laboratorios donde uno puede haber trabajado en la Católica. Como tú dices, J, el ambiente ahí era otra cosa, era, pucha, a veces uno se queda trabajando hasta las 11 de la noche, feliz de la vida, porque está haciendo, como dice J, lo que uno quiere, y ni un problema, o sea, uno de los mejores recuerdos, así que ahí, qué buena la coincidencia, J. Sí, sí, eso es muy importante, muy importante. Muy importante. Y ese camino, después, el paso siguiente, o sea, después cuando ya está, ves que en el fondo tu futuro va para allá, ¿cómo pasa el siguiente paso, digamos nosotros, que es ya al emprendimiento? ¿Cómo empieza a surgir eso? Me imagino, no sé, me suena algo también a los grupos, armar un grupo similar a lo que que te motivó en algún momento, crear un grupo de amigos, no sé cómo lo llamarás tú, pero un grupo para crear algo propio y trabajar desde ahí. Entonces, desde ahí surge Piuma, tú eres de los fundadores, que nos comenta un poco de ese paso. Claro. Bueno, me costó y pasó bastante tiempo en esta historia antes que yo me decidiera con estos colegas, con estos amigos que fundamos Peuman, de alguna manera a hacerlo. Pasaron por lo menos 15 años y quizás un poco más, ¿no? Yo siempre, como académico y como investigador, siempre tenía muchas ganas de hacer ciencia que haga impacto, ¿no? Y ciencia que haga impacto desde luego lo básico, que siempre lo defino así como muy robusta desde el punto de vista de lo básico, lo más robusta que podamos, muy seria, pero también que eso de alguna manera buscar la forma en que llegue rápidamente y sea de utilidad para alguien, ¿ya? Mover un poquito más allá para que esto le pueda servir al ciudadano a pie, básicamente, que está financiando lo que nosotros hacemos. No. Siempre he tratado de hacer ese esfuerzo. Algunas veces me ha ido bien, otras me ha ido bastante mal, pero siempre lo intentamos, siempre lo intenté, a través de mi posición en la universidad, como académico, básicamente, ¿ya? Y producto de eso, sacamos varias patentes. En toda la universidad en que yo estaba hemos logrado sacar patentes, hemos logrado hacer productos, hacer conexiones con empresas, etc. Y en ese contexto surgió la posibilidad hace 2 o 3 años de desarrollar básicamente o crear esta empresa, ¿ya? En la cual queríamos de alguna manera canalizar esto ya, pero de manera directa, o sea, ya saltándonos un poco la parte de la investigación tan robusta y tan básica, tan fuerte, sino que ya pensando y mucho más enfocado en hacer productos que puedan ser de utilidad. Y el uso ya. Ese fue un poco el camino. Pero de hecho, Jota, un poquito antes de eso, o quizás medio en paralelo,
tú también tuviste la opción de incursionar directamente en la industria, ¿verdad? Bueno, ahí nos conocimos. Totalmente, sí, pues sí. Bueno, eso evidencia un poco de esta iniciativa y de estas ganas de tratar de hacer cosas que impacten, y en el año 2017 parece que fue, tuve la posibilidad de incorporarme justamente a esta empresa, Ubion, ¿no es cierto? Cuando yo me incorporamos cuando estaba recién empezando, porque había Claro. muy poca gente, y nos invitaron un poco a construir esa empresa y empezar a armar esa empresa que después creció muchísimo. Y yo tuve la suerte en ese aspecto, bueno, de que recibí esta invitación por parte de los dueños y por parte de Daniel Almonacid también, que estaba ahí en ese momento dirigiendo ahí la empresa, de incorporarme, pero afortunadamente para mí tuve la suerte de que ellos aceptaron incorporarme sin renunciar a mi trabajo en la universidad. Y por otro lado, tuve la suerte también que la universidad aceptó que yo me fuera a hacer esta locura, a trabajar en esta empresa medio tiempo, a trabajar ahí un rato, y mantener mi laboratorio en la universidad, que yo tenía en ese minuto varios proyectos vigentes y tenía varias cosas. Entonces, esos 2 años fueron de bastante locura, porque estuvimos justamente, o ese año que estuve trabajando en estos 2 lugares, y tuve la venia de ambos lugares para poder hacerlo. Y fue una experiencia muy buena, porque fue quizás mi primera experiencia directa con un emprendimiento, con una empresa que se estaba creando, con algo que estaba absolutamente preocupado como prioridad de generar un producto que sirviera, haciendo buena ciencia, pero que claramente esa no era la prioridad, ¿no es cierto? La prioridad era el producto. Y eso fue un aprendizaje tremendo, muy bueno para mí, la verdad, muy bueno, muy interesante. Y bueno, duramos como 1 año, y después obviamente ya yo me fui básicamente de la empresa, me despidieron en realidad de la empresa, y eso fue, la verdad que fue muy bueno, porque de alguna manera yo estaba haciendo 2 cosas y no podía, o sea, tenía que decidir y empezar a dedicarme a una, a hacerla bien, y tenía mi laboratorio que tenía que mantenerlo funcionando, y pude reincorporarme a la universidad sin ningún problema, pero yo creo que eso fue ahí, generó una semillita bien importante para después decidirme a hacer este emprendimiento. No, y fue súper importante porque el J llegó prácticamente a montar el laboratorio. O sea, la Claro. empresa tenía la operación afuera y decían, bueno, queremos hacerlo acá. Y el J dice, sí, se puede, hagámoslo. Y fue todo un aprendizaje ese. O sea, Sí. claramente ahí. Así como llevarlo a la práctica, el montar algo, de crearlo, hasta empezar a consolidarlo de cierta forma. Fue eso, partir absolutamente desde cero, totalmente desde cero, contratar a la gente, comprar los equipos, armar un laboratorio completo y con harta inversión, o sea, de gran tamaño, con varios postdocs, con harta gente, y fue un desafío interesante, súper interesante en ese aspecto, pero además también fue muy interesante el poder interaccionar con toda la gente en San Francisco. Ver la manera en que ellos trabajaban, la manera en que ellos miraban la ciencia, la manera en que ellos lo hacían, la verdad que fue un crecimiento muy potente, muy potente. Y desde luego que algo cambió en mi mirada de esta posibilidad de hacer yo mi propio emprendimiento, de poder hacer mis cosas, porque conocí otra forma de desarrollarla que me sirvió mucho. Para bien y para mal, siendo hiper franco. O sea, vi cosas muy buenas y vi cosas también muy malas, que también, como en toda la vida, eso te sirve sin duda para poder aprender y para uno sacará lo que considere óptimo. Es un aprendizaje importante ese paso, por lo que yo he podido ver, digamos, que he tenido la suerte de compartir más de cerca con el J desde ese entonces hasta ahora. Y ahí también hay un punto que me gustaría rescatar, que ¿qué pasó con tu investigación en la Antártida? Porque tú eres de los pocos profesores, hay que reconocerlo, y es un honor ese, que J ha podido hacer investigación en la Antártica, viajar allá. Para mí es uno de los sueños como investigador hacerlo, así que yo ahí admiro a J en ese sentido. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en la Antártida. ¿Qué haces en la Antártida? Sí, mira, bueno, esto nació cuando yo estaba estudiando el pregrado, básicamente, que veía profesores allá en los USACH que viajaban a la Antártica a hacer proyectos. Y colegas míos, compañeros míos que iban como parte de sus tesis a trabajar allá. Uno de ellos, Pablo Zamora, ahora de la Not Company, era uno de estos que viajaba a la Antártica. Otra amiga, la Susana Ramuse, también iban a la Antártica.
Y yo siempre los miraba y decía, oye, qué maravilla esto, pero fantástico. Y apenas yo pude armar mi laboratorio, apenas yo me independicé, como tenía ese sueño, lo primero que hice fue, además de los proyectos que postulaba regulares acá de fondos, dije, voy a meterme a postular y aprender en la Antártida. Y como digo yo, con más patas que buche, en un principio postulamos sin tener idea de la Antártica, postulamos sin saber ni siquiera dónde íbamos, postulamos, armamos una historia, alguna historia que a mí me parecía bien interesante, bien una locura, ¿no es cierto? Y la postulamos y afortunadamente nos fue bien, y en el año 2011 empezamos a ir a la Antártica. ¿Ya? Ese año empezamos a ir a la Antártica, y gracias a los dioses, hemos podido ir casi todos los años. Hemos ido, bueno, mi grupo, yo no he ido tantas veces, yo he ido 2 veces y voy ahora en el verano la tercera, pero en mi grupo hemos ido cerca de 8 o 10 veces, bueno. Hemos tenido suerte de viajar a la Antártica. Entonces, en general lo que nosotros hacemos ahí es estudiar y buscar microorganismos, porque eso es lo que amamos y lo que nos dedicamos, estudiar microorganismos que puedan ser utilizados para un proceso que nos interesa mucho a nosotros, que es el proceso de producción de nanomateriales, ¿ya? Es hacer nanotecnología con microbiología, o sea, usar células para hacer nanomateriales. Y esos nanomateriales nosotros los tratamos de usar en muchas cosas, desde partiendo por celdas solares, por sensores y una serie de cosas. Y desde luego lo que nos interesa un poco es cómo hay bacterias en ese ambiente, en la Antártica, que son capaces de hacer este tipo de nanomateriales, sobre todo a bajas temperaturas, ¿ya? Porque no es fácil construir esta estructura, ordenar estos nanomateriales tan pequeñitos y tan ordenados a bajas temperaturas, y tratar de entender cómo lo hacen. Cosa que hasta el minuto no sabemos muy bien, es muy poco lo que se sabe de la ciencia básica de eso, de entender qué enzimas participan, cómo ocurre, por qué lo hacen las bacterias. Recién estamos teniendo una idea de por qué ocurre el proceso, pero sabemos muy poco de cómo ocurre el proceso, de quiénes son los protagonistas. Y eso me encanta porque significa que tenemos trabajo para rato. O sea, hay harto que descubrir, harto que investigar eso. Entonces eso es un poco lo que hacemos allá en la Antártica. Justamente ahora estoy escribiendo, antes de juntarme con ustedes, estoy reescribiendo la postulación que tengo que hacer para mañana, para renovar proyectos en Antártica, y estamos postulando ya otras ideas y otras cosas que esperemos se financien para poder ir ya a partir del próximo año, volver a ir allá a trabajar nuevamente. ¿Y cómo es la experiencia de estar allá, en el fondo, de hacer investigación ahí, estando ahí? En el fondo, ¿cómo tienen que prepararse antes? ¿Cómo es el proceso de prepararse para ir? Porque no es llegar y partir a la Antártida así como quien sale al patio a hacer No, el Instituto Antártico, que es el encargado de esto, es una institución que a mi juicio funciona muy bien, muy seria al respecto, muy seria. Y cada vez que uno va a la Antártica, desde luego tú tienes que cumplir una serie de requerimientos de salud. ¿Ya? Tiene que hacer una serie de exámenes, y básicamente un médico tiene que certificar que tú estás en condiciones de poder asistir y estar en este lugar. Dependiendo de la expedición que tú hagas, puede ser desde 2 semanas hasta 2 meses, ¿ya? Estar en esta zona. Ahora, cada vez la Antártica está más cerca del continente, en términos de que a la zona donde viajamos en general, que es la isla Rey Jorge, hay un aeropuerto, ¿no es cierto?, de la Fuerza Aérea de Chile, hay vuelos recurrentes en esa zona, esto está a 3 o 4 horas de Punta Arenas, por lo tanto no es una locura, y no es como antes, ¿ya? No es como antes, que si tú te enfermabas, te pasaba algo allá, tenías que esperar de 1 mes o 2 semanas para poder ir al continente. Ahora eso está mucho más conectado, por lo tanto se maneja de mejor manera. Ahora, hay distintas zonas en la Antártica, y esa es una de las maravillas, ¿no es cierto? Lo más cercano a Punta Arenas es lo que se llama la península, que es como esa ramita que aparece en este círculo que es la Antártica, una ramita que apunta como hacia Chile, que esa es la península, y donde hay varias islas donde desde luego que vamos recurrentemente. Pero también uno, pues, estando en esa isla donde hay una base que está muy equipada, que es la base Escudero, y tiene un laboratorio incluso donde uno puede trabajar y hacer experimentos ahí, también está la posibilidad de que desde ahí uno tome un barco de la Armada de Chile, que trabaja en conjunto con el Instituto Antártico, y te lleva a recorrer distintas islas, ¿ya? Distintas islas, distintos lugares de la Antártica, o sea, un poquito bajando así como hacia el sur. Y ahí hay lugares, pero que tienen características muy particulares, muy peculiares, ¿no es cierto?, donde uno puede hacer distintos proyectos. En el caso de nosotros, que ir a buscar microorganismos, viajamos a todas estas islas, no sé, pues hay una que es la isla de Excepción, que es el cráter de un volcán.
por lo tanto tiene fumarolas, tiene altas temperaturas, tiene una concentración de metales importante y de otros compuestos. Entonces es un lugar tremendamente atípico dentro de una zona atípica. Por lo tanto, Claro. ahí podemos encontrar cosas bien, bien interesantes y buscamos cosas muy interesantes. Y por otro lado, también en la Antártica tú también puedes ir al centro de la Antártica. Chile hace, no sé cuántos años, pero serán 6 años, abrió una base adentro del continente, ¿ya? Que es una de ¿Sí? las pocas bases que está dentro del continente. No es una base permanente, solo se abre en el verano, porque en el invierno está en una zona en que la temperatura puede, no sé, en el invierno puede superar ese constante de menos 40 y no hay luz de día en el invierno. ¿Ya? Entonces se abre solo, solo en el verano, que es la base chilena que se llama Base Glaciar Unión, ¿no es cierto? Que está como a 1000 kilómetros, cerca de 1000 kilómetros del Polo Sur, ¿ya? Justo del Polo. Entonces, pero en el medio del continente, entonces no es una zona marítima. Y por lo tanto, y con las condiciones extremas que tiene, no hay nada de vida ahí. O sea, una zona que nosotros justamente vamos allá porque es un desierto, pero donde lo que sobrevive, lo que tú encuentras, y que generalmente son principalmente microorganismos, es porque tienen capacidades para vivir y capacidades pero tremendas para aguantar. La temperatura máxima ahí, para que se den una idea, debe ser de -10 en todo el año. -5, -10. ¿Ya? En el verano no hay noche, por lo tanto, entre diciembre y febrero está el sol dando vueltas arriba todo el rato, entonces no hay noche, con un frío brutal, mucho viento, ¿no es cierto? Como es un glaciar esto, se refleja mucho la luz, así por lo tanto hay un estrés por radiación ultravioleta, más encima en la Antártica, que tiene toda esta zona, con todo este tema con la capa de ozono, o sea, es una zona, nosotros la definimos un poco como un desierto, una zona hiper extrema, ponemos nosotros básicamente en nuestros artículos. Y ahí vamos a buscar microorganismos sobrevivientes, ahí vamos a buscar, bueno, ¿por qué esto está sobreviviendo ahí? ¿Qué tiene especial? Algo tiene, algo tiene. Claro, Oye, si está ahí es porque algo tiene. y desde que empezaste a hacer la investigación ya en terreno en la Antártica hasta ahora, considerando el tema medioambiental, climático, ¿ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo? ¿Lo que observan, lo que han podido encontrar? ¿Han visto ese cambio Sí. como más? Mira, yo la verdad no lo he evidenciado tan directamente, ¿ya? Porque yo llevo por un periodo de 10 años nomás viajando más o menos y desde que fue la primera vez a la Antártida. Así que no lo he evidenciado tan directamente. Pero a través de mis estudiantes y de los investigadores que trabajan conmigo, que vamos casi todos los años, y de las fotos que tenemos, claramente se ve un efecto, ¿ya? Recuerdo que los compañeros míos de universidad que viajaban a la Antártica, ellos viajaban a lugares que ahora, o sea, que en aquel entonces, perdón, estaban cubiertos por nieve, y ahora ya no, la nieve está muy lejos, se retiró hace mucho rato. Entonces, se ve un efecto, por lo menos en la isla Rey Jorge, donde está la base chilena, donde está la Villa La Estrella, donde está esta base Escudero, y hay varias bases. Por lo menos la sensación que me da a mí es que cada vez es más seco, por decirlo de alguna manera, hay menos nieve. Pero eso también es muy variable porque depende de la temporada en que uno vaya, ahí afectan varias cosas. Pero la sensación general, y bueno, un poco los reportes en general, es que claramente hay un retiro de los hielos, hay un efecto importante en ¿cómo se llama? En la Antártica, producto de este cambio climático. Y respecto justamente a eso, no sé, como los desafíos que ustedes ven hacia adelante que se les podrían venir, tanto el punto de vista climático, y también lo veo desde el punto de vista de los apoyos necesarios que tengan que tener para seguir realizando esta investigación o manteniéndola en el tiempo. En el fondo, ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven hacia adelante para poder seguir haciendo esta investigación allá? Sí, eso es una súper interesante pregunta. De hecho, nosotros no postulamos durante 2 años a Proyecto Antártico, o sea, hace un par de años que dejamos de tener Proyecto Antártico, y dejamos de hacerlo porque ya llevábamos 2 periodos estudiando un proceso, que era esta formación de estos nanomateriales en las bacterias, y de alguna manera ya no se justificaba seguir explorando y seguir gastando recursos del Instituto Antártico y eventualmente quitándole el puesto a otros investigadores que podían ir allá para seguir haciendo más o menos lo mismo, sin mucha variación. Y de alguna manera, por producto de eso, yo decidí, vamos a descansar un poco de la Antártica hasta que surja algo interesante, algo que nos llame la atención a hacer y que sea un impacto y que pueda ser de ayuda en realidad, ¿ya? ¿Qué fue lo que yo, bueno, dicho eso, desde mi primera vez que viajamos a la Antártica, una de las cosas que a mí me llamó potentemente la atención era la contaminación que había en algunas zonas por petróleo.
El petróleo es la principal fuente de energía que se usa allá, con generadores y sistemas de este tipo. Y obviamente, en todas las bases, y porque lleva más de 100 años que se está usando el petróleo allá, hay zonas donde hay algunos spots de contaminación por esto. Y uno los ve. Tú ves la playa, vas por la playa y ves un tubo que transporta petróleo y tiene un derrame, ¿no es cierto? Y hay una gotita o ocurrió un derrame y está constantemente cayendo. Entonces, a partir de eso, nosotros, en algunos de los proyectos, en general, yo le pedí a mis estudiantes que buscaran estos lugares y tomáramos muestras de estos lugares, ¿ya? Para ver si podíamos hacer alguna cosa y más que nada por curiosidad. Dije, bueno, porque me parecía raro. A partir de esa curiosidad, bueno, recolectamos muestras de distintas zonas, de distintos lugares y logramos tener una evaluación preliminar del efecto de esto, ¿ya? Y encontramos que en algunas zonas los niveles de contaminación con hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son los que están en el diésel, ¿no es cierto? Y que son muy tóxicos y bien recalcitrantes, eran muy altos, ¿ya? Muy altos, o sea, superaban la norma más de 500 veces, ¿ya? O sea, peor que ir a una bencinera o una estación de servicio acá, tú tenías allá un suelo en la Antártica donde no podía haber contaminación. No son lugares, extensiones muy grandes, ¿eh? Son spots bien acotados, pero están contaminados. Bueno, Y asociado a eso encontramos también, un poco llevándolo para lo que nos interesaba a nosotros, encontramos también alta concentración en algunos lugares de metales pesados. Encontramos mucho cromo, mucho plomo y mucho cadmio que viene en el diésel. Ahí en la Antártica tienen que usar un diésel especial por la temperatura básicamente que se usa, y un diésel pues, bien poco procesado, entonces tiene muchas cosas y tiene estos metales. Y encontramos que en estos suelos, en la profundidad del suelo, había una alta concentración de metales, pero peor que en las mineras o que en las zonas mineras, o sea, que era una locura. Entonces, hicimos un catastro de muchas fases y encontramos en todas más o menos lo mismo. Y ahí se nos ocurrió la idea de qué es lo que vamos a postular ahora, o lo que estamos trabajando ahora en realidad, que es básicamente proponer alguna estrategia novedosa de cómo lidiar con esa contaminación. Entonces, lo primero que vamos a hacer y lo primero que estamos proponiendo, y de hecho lo vamos a hacer de una manera bien interesante porque hicimos una colaboración con la Universidad del Desarrollo, que tiene un centro para poder medir in situ distintos compuestos, distintos químicos. Entonces vamos a ir a la Antártica con un cromatógrafo de gases, vamos a ir con otro equipo para determinar los contenidos de metales, vamos a ir con una serie de equipos en realidad para hacer mediciones in situ del nivel de contaminación. No tomar la muestra y mirarla en Santiago, sino que lo vamos a medir ahí, es hacer un catastro por todo el lugar, si es que nos permiten, esa es la propuesta, si es que nos permiten, ¿no es cierto? Y una vez que nosotros tengamos todos esos lugares, la propuesta un poco es aislar microorganismos desde esos mismos sitios, microorganismos que sean capaces de comer los hidrocarburos, pero además que toleren los metales, porque no sirve de nada que tú tengas un microorganismo que coma muy bien los hidrocarburos, pero ve un poquito de metal, un poquito de cadmio y se muere. Necesitamos que sean los dos, ¿ya? Bueno, parte de la ciencia básica que estudiamos nosotros es un poco el efecto de los metales sobre la degradación de los hidrocarburos, las rutas metabólicas, cómo afectan las enzimas, porque eso es lo que pasa in situ. Entonces, la idea un poco del proyecto es justamente hacer ese catastro, a partir de eso aislar microorganismos y eventualmente esos microorganismos usarlos después para una estrategia de bioremediación in situ. Llevar esos microorganismos y tirarlos en el suelo, hacer todo un sistema en que nosotros podamos degradar y limpiar esas zonas usando los mismos microorganismos que están ahí, pero nosotros mejorándolo, desde luego, o sea, aumentando la cantidad y poniéndole las condiciones que nosotros queremos. Y a eso le agregamos un último elemento que es relacionado con lo que nosotros hacemos, que es la producción de nanopartículas. Nosotros hemos visto que estas bacterias que están en estos lugares, que resisten los metales básicamente, son capaces de convertir esos metales en nanopartículas, o sea, los toman y forman como una pelota del metal, dicho de manera muy burda, pero acumulan mucho metal. Y ese es un mecanismo que hemos determinado nosotros, un mecanismo que tienen los microorganismos para resistir el metal. Porque en vez de que hayan 1000 átomos del metal dando vuelta por todos lados y puedan atacar a la célula lo que hace, ¡pum!, lo junta, hace como, no sé, como un cálculo, ¿no es cierto? Lo junta en un lado y de esa manera lo inactiva, ¿ya? Pero la gracia es que nosotros hemos desarrollado métodos en que obligamos a estas bacterias que formen metales que son semiconductores, ¿ya? Son semiconductores. ¿Cuál es la gracia de estos semiconductores? Que muchos de ellos los podemos usar para un proceso que se llama fotocatálisis, que es básicamente utilizar estos metales como catalizadores para favorecer otras reacciones. Y en este caso, lo que proponemos nosotros es que al formar la nanopartícula, además de aumentar la resistencia de las bacterias al metal, ¿no es cierto?, al acumular el metal, eso va a formar un semiconductor, y ese semiconductor, en presencia de luz,
puede romper los hidrocarburos. Y todo eso lo hemos visto in vitro. Entonces, el sueño de nosotros es generar un sistema de bioremediación mejorado por nanotecnología, por bionanotecnología, que no existe, nadie lo ha descrito lo ha descrito hasta el minuto, y queremos hacerlo como prueba de concepto, básicamente, en Antártica, que tiene este problema vistoso, no sé si relevante, pero vistoso de contaminación. Un laboratorio Y natural, pero... todo lo que tú nos contaste, Jota, que es impresionante. ¿Todo esto tú ya lo has publicado? ¿Lo van a publicar? ¿En cuál es la situación? La mayoría está publicado. El último elemento que les comentaba, esto de usar este sistema para degradar hidrocarburos y hacerlo, eso no lo hemos publicado. De hecho, eso está todavía en trabajo. La idea es conseguir financiamiento para poder hacerlo. Hemos descubierto ya los puntos fundamentales nomás, pero ahora tenemos que armar todo ese esquema y ponerlo en un sistema que funcione. Pero la mayoría está publicado. Habíamos publicado varios papers justamente de degradación en la Antártica, o sea, de contaminación en la Antártica y de degradación de hidrocarburos. Que eso no es la línea de investigación de nosotros, eso lo hemos hecho como un trabajo aparte, Claro. como le digo yo a mis estudiantes, lo hemos hecho con el vuelto del pan y con muchas ganas de hacer cosas nuevas que sean distintas a las que hacemos. Bueno, esa primicia va a tener que entonces guardar este podcast, Jorge, un rato para que Jota pueda protegerlo, o en una de esas patentarlo, sí. Quién sabe. Y sí, bueno, ¿cómo se conecta todo esto, Jota, con bueno, investigación, bichito emprendedor, paso por una compañía de emprendimiento con gran impulso, y el viaje a la Antártica? Entonces, ¿cómo eso se confluye en Peuman? Mira. Sí, bueno, la verdad, yo creo que ahí el hilo conductor, no sé, si lo pensara así a la rápida, es la curiosidad, por decirlo un poco. La curiosidad y quizás puede ser en las ganas de hacer algo que impacta a la gente. ¿Sí? O sea, yo creo que ese es como el hilo conductor. O sea, yo, como le digo también a mis estudiantes, y me retan muchas veces, que realmente no digo que no a nada, me gustan todos los temas, pues llega el tema que sea y pucha, me encanta, y empezamos a hacer experimentos en relación a eso que no tiene nada que ver con lo que nosotros, pero por curiosidad nos encanta y empezamos a jugar por acá y hacemos esta otra cosa. Llega alguna empresa, algún empresario de la universidad y nos dice, bueno, quiero resolver esta problemática, ese es un sueño para nosotros, tratar de resolverlo con lo que sabemos de microbiología y de dar alternativas. Entonces, yo creo que la conexión de todos estos elementos es un poco eso. Y en el caso de Peuman converge principalmente a que en Peuman nosotros estamos en conjunto con este equipo de colegas tratando de usar parte de estas herramientas que comento, que es un poco esto relacionado con los microorganismos, ¿no es cierto? Algo de nanotecnología, para tratar de resolver problemáticas así, pero bien específicas. Bien específicas de la empresa. En este caso hemos partido por la agricultura, pero nuestra idea es que sea muy amplio, que tenemos proyectos en medicina, no proyectos en realidad, ideas de productos para medicina, para veterinaria, para la minería, para una serie de otras áreas, pero claro, como estamos recién empezando, hemos tratado de centrar un poco los esfuerzos en tener algún producto, un producto en realidad que ya se venda y que funcione, y que ese sea nuestra base para poder hacer todo lo otro. Claro, te lo preguntaba porque hay un trasfondo familiar importante ahí. O sea, Peuman no es, o sea, tú tienes este emprendimiento en familia casi, ¿no? Claro. Es tu esposa, y además también tuviste la oportunidad de trabajar con ella en esta empresa San Francisco. Sí. Hay un componente familiar importante, es un barco nuevo que están emprendiendo juntos, ¿no? Sí, totalmente. Afortunadamente, claro, yo con mi señora, los dos somos microbiólogos, los dos trabajamos en distintas universidades y en distintos temas, pero unidos por la microbiología y por la bioquímica principalmente. Y afortunadamente hemos podido coincidir en gran parte de estas aventuras. Cuando nos fuimos a trabajar a San Francisco, ¿no es cierto?, con esta empresa San Francisco, pudimos hacer embarcar en esta aventura juntos, o sea, los dos estuvimos contratados, estuvimos trabajando ahí, lo cual ayudó mucho poder hacerlo, poder desarrollar esto. Y en el caso de Peuman también estamos haciendo un poco lo mismo. Estamos trabajando también en familia, más un equipo que nos ayuda desde luego y con que trabajamos de colaboradores, pero también
eso ayuda muchísimo porque gastamos mucho tiempo. Ya gastamos mucho tiempo de la vida y tiempo que quizás deberíamos probablemente estar para pololear o para hacer cosas más de familia. Nosotros lo hacemos en estos emprendimientos y que de alguna manera igual ¿cómo se llama? Es un Nos tremendo alimentan el apoyo. corazoncito. A mí por lo menos me Sí, encanta. Yo lo Eso disfruto a que a full. partir de la motivación, del amor por lo que hacen. Y eso se empieza a notar. Y como me comentaba, que cuando viste el espacio de trabajo en el laboratorio que te llevó al paso siguiente fue como eso. La calidad, la cercanía, el grupo, el cariño por lo Sí, que hacen, básicamente. Y ahí eso se nota. En lo que sí, por lo menos. sí, Y algunos exactamente. que tengan ahora como más en lo inmediato dentro de Puman, algo que quieran que estén trabajando como ya más avanzado, que tengan algo casi a punto de lanzarse algún bueno, Mira, de hecho, tenemos... o Sí, están dale todavía. nomás, Rodrigo. sí, de hecho quería, como le dije al principio, quería felicitar a Jota porque en esta semana que pasó, me parece, ha sido bien recargada de premios, porque Peuman ha sido, bueno, Jota nos puede contar un poco mejor, pero ya tiene un reconocimiento importante a la trayectoria que tiene en la empresa y en lo que están haciendo. Así que, Jota, por favor, cuéntanos un poco más de estos dos hitos importantes. Sí, sí, estamos súper contentos porque, bueno, la semana pasada justamente recibimos un reconocimiento específicamente desde Corfo, desde Transforma Alimentos de Corfo, ¿no es cierto? Que hizo un catálogo muy relevante de las principales innovaciones en alimentos que existen en Chile, ¿no es cierto? En este caso ellos ponen 50, las 50 innovaciones más relevantes de ellos según sus jueces, porque hacen todo un grupo de distinta gente para poder evaluar Claro, esto, tanto internacional como nacional. Pero además dentro de eso ellos eligen a las 10 innovaciones más relevantes. Y nosotros tuvimos la suerte en el primer lugar de quedar entre las 50, cosa que ya nos tenía muy felices, y después fuimos seleccionados entre los top 10, entre los 10 primeros. Y básicamente habían distintas categorías, ¿ya? Distintas categorías, no sé, pues una que era alimentos directamente. A nosotros nos interesaba y nuestro producto, que ya les voy a contar de qué se trata, es un producto que básicamente es una tecnología que ayuda a la agricultura. Entonces, nosotros competíamos en una área que se llama AgriFood Tech, ¿ya? Y en esa AgriFood Tech nosotros tuvimos que, o sea, en los 10 seleccionados tuvieron que hacer un pitch, básicamente, para contar un poco lo que estábamos haciendo. Eso lo hizo un miembro, un socio fundador de nuestra empresa, que quiero mencionarlo, que es el Enzo Galiani, que lo hizo pero fantástico, muy bien. Y afortunadamente, a partir de eso, nosotros fuimos reconocidos como la innovación número 1 en esa área. Ya en esa área, que para nosotros fue de verdad una locura y es un impulso tremendo, una validación tremenda y la verdad muy bien. Pero además justo en esa semana también estábamos compitiendo en otro concurso que está organizado por la Embajada de Francia y otras instituciones, ¿no es cierto?, que básicamente tiene como objetivo ayudar a que distintos emprendimientos, distintas empresas se puedan incorporar o puedan aterrizar en Francia, ¿ya? Entonces ahí competimos con empresas, y no solo emprendimientos, con empresas ya bastante establecidas. De hecho, fue un aprendizaje muy interesante. Y también recibimos afortunadamente el primer lugar dentro de todos. Y eso nos va a permitir varias cosas. Nos va a permitir ahora el 24, vamos a representar a Chile en un concurso de innovaciones latinoamericanas que organiza también, no la embajada, en este caso Francia organiza, donde van de distintos países a presentar las innovaciones más relevantes, un seleccionado por cada país, pero además nos va a permitir, este concurso nos van a preparar para abordar el mercado francés, ¿ya? Y a partir de esto vamos a ir 2 o 3 semanas justamente a tener reuniones con gente que puede estar interesada en nuestro producto y a conocer un poco ese mercado para poder ver las posibilidades de quizá conseguir socios, inversionistas, lo que sea, que nos permitan llegar allá. Así que la verdad estamos contentísimos porque es una posibilidad tremenda y desde luego, bueno, Francia es un mercado gigantesco, el principal productor agrícola en Europa, pero además podría ser la entrada a Europa de este producto en particular que estamos haciendo. Este es un producto que tenemos nosotros que se llama CryoProtect, que es un protector contra las heladas principalmente, ¿ya? Es un protector contra las heladas agrícolas. Entonces, para suerte nosotros este año hemos hecho muchas pruebas y el producto ha funcionado muy bien y ya lo estamos vendiendo, de hecho.
Ya tenemos varios agricultores que nos han comprado el producto y que lo van a comprar ahora para la temporada que va a empezar acá más o menos en febrero, marzo, Claro. empiezan nuevamente a utilizar, pero la gente que lo ha utilizado ahora ha andado muy bien, lo hemos probado en papas, ahora hemos tenido resultados muy interesantes en maíz, lo hemos probado en paltos, hecho experimentos en cerezo, en rúcula, bueno, en una serie de cultivos y la verdad es que han andado súper bien. Bueno, y en base a eso, justamente porque que hemos podido construir y lograr conseguir todas estas distinciones, ¿no es cierto? Bueno, eso se conecta ahí directamente con, me imagino, con los microorganismos de la Antártica, ¿o no? Es el Criprotec. Totalmente, totalmente, totalmente. La formulación se basa en una mezcla o en distintos microorganismos que nosotros hemos recolectado pero hace muchos, muchos, muchos años, ¿no es cierto? Y que algunos de ellos tienen propiedades que ayudan justamente a mejorar la performance de la planta en condiciones de estrés, pero también tiene otros componentes de nanotecnología, tiene otros componentes de algunas hormonas, de algunos minerales, tiene una serie de cosas que permiten que esto funcione bien. Es un producto bien elaborado donde hay la expertise de varios investigadores o varios miembros del equipo que hemos ¿cómo se llama?, logrado desarrollar este producto, que la gracia es que es súper innovador. Es tremendamente innovador y muy distinto a lo que existe en el mercado. Sin decir que los otros funcionen mejor o peor, es muy diferente nomás en términos de composición y en términos de sus efectos. Justamente el tuyo es una composición, eso es lo importante, es una mezcla, un balance entre microorganismos, elementos adicionales, nanotecnología, Exacto. ¿cierto? Una composición, bueno, y de hecho también lo tienen protegido, así que eso ya también va por otro camino. Así que Totalmente, eso ha un sido punto importante. fundamental también a la hora de poder nosotros ir a conversar con distinta gente, de presentarlo en distintos productos, que una de las cosas que hicimos en una primera instancia fue enfocarnos en proteger la propiedad intelectual asociada a esto. Ya hicimos ahí hicimos un buen trabajo con algunos amigos expertos en esto y pudimos proteger primero en Estados Unidos, hicimos el primer esfuerzo ahí y después hicimos acá la PST acá en Chile y la fase nacional en Chile, estamos en este minuto en eso. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad porque básicamente podemos ir a mostrar nuestro producto y ofrecerlo sin ningún problema con todo el mundo, básicamente. Oye, felicitaciones, Jota. Excelente. Lo contaste, es como casi la guindita del torta para continuar. Este es como en el camino, Exacto. sigo reconociendo para continuar el camino en el fondo. Pero como que Exacto. se va cerrando el circulito, en el fondo de la curiosidad, del amor por lo que hace, mantener el trabajo constante con la Antártica, que surge el emprendimiento y que finalmente va a lo que tú hablas y que has destacado en varias oportunidades acá en la conversación, es el lograr soluciones que finalmente el ciudadano de a pie las pueda ver. Las puede ver mucho más Exacto. rápido y que genere un impacto más inmediato y más concreto. Nos estamos quedando casi sin tiempo, Rodrigo. No sé si tienes algo más tú que quieras consultar aprovechando a Jota en este momento, o si no, ya Sí, entramos en bueno, fase. la última pregunta no la puedo dejar de hacer. J es académico, es científico, igual que yo, y tomó un camino diferente en su época, igual como yo lo tomé. ¿Qué le dirías tú, J? ¿O qué crees tú? Porque tú tienes también la experiencia de la academia, o sea, tú eres profesor asistente, estás en la universidad, ves alumnos diariamente, tienes laboratorio. ¿Cuál crees tú que es el paso necesario siguiente para dar para que el científico cambie ese pensamiento de tengo que postular a mi proyecto de iniciación por decir, no, en realidad yo soy capaz de hacer un emprendimiento y hacer algo aplicado? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que eso ha ido cambiando, ya que eso ha ido cambiando, ya cada vez es más cercano para todos los investigadores de todas las áreas, de la mayoría de las áreas en realidad, pensar en desarrollar su emprendimiento, pensar en desarrollar sus propios proyectos quizás fuera de la academia, ¿no es cierto? Y poder hacer cosas que contribuyan directamente a través de producir algo. Eso yo creo que ya es más común, sobre todo las nuevas generaciones lo tienen muy incorporado, lo tienen muy incorporado. Ahora, quizás las más antiguas generaciones como la mía, quizás de mis mentores, ¿no es cierto? Y también en algunos jóvenes ahora, claramente el principal foco o el foco mayoritario está en la ciencia básica, por llamarlo de algún modo, en la academia, alejado quizás de estos emprendimientos. También creo que eso de alguna manera cada vez se está haciendo más fácil y es más cómodo dar el salto o ir de la mano entre esto de ciencia básica y ciencia aplicada y que los investigadores puedan incorporarse con empresas,
trabajar con empresas vinculadas a las universidades, vinculadas a emprendimiento, etc. Y de alguna manera eso ha ido mejorando. Sobre todo porque el ambiente en general, partiendo pues desde el Estado, quizás muy lento, pero va mejorando. ¿Ya? A mi juicio yo quiero verlo positivamente y veo que hay un cambio y que poquito a poquito, quizás no tan rápido como uno quisiera, pero va mejorando. Pero de a poquito. Claro, no, quizás no es lo suficiente, quizás quisiéramos más financiamiento, quisiéramos más nexos, pero bueno, pero está mejorando. ¿Ya? Y también desde las universidades creo que está mejorando. Todas las universidades están haciendo ya tienen su oficina de transferencia tecnológica, están incorporando el patentamiento, la innovación como parte fundamental de su quehacer. A mi juicio estamos en una etapa muy prematura que tiene que de alguna manera madurar para que favorezca mucho más que más investigadores quieran involucrarse en proyectos de estos, de la mano quizás de la universidad o independientemente, pero que lo hagan. Pero a pesar de que yo muchas veces soy tremendamente crítico de eso, prefiero quedarme con una mirada más positiva de que esto va a ir mejorando y probablemente en unos pocos años más ya va a ser algo similar a lo que ocurre en otros países, ¿no es cierto?, donde los investigadores efectivamente pueden interaccionar directamente con varias empresas, tener su propia empresa, participar, involucrarse, ¿no es cierto?, en generar valor agregado, en generar producto, en generar cosas directamente, sin debilitar un factor que para mí es fundamental, que es la generación de conocimiento. Yo en ese sentido soy un talibán de que esto tiene que ir de la mano. ¿Ya? No, a mi juicio aquí no hay equipo, o sea, los buenos no son los que hacen solo ciencia básica, o los buenos no son los que hacen emprendimiento y salen y se ganan premios. No, eso no sirve de nada. En mi propio caso, nosotros no podríamos hacer ningún producto innovador si es que abajo de eso, de ese producto, hubieran pero millones de investigadores que trabajaron antes, y los miles de papers que nos leímos y la información y que a nosotros nos diferencia mucho porque trabajamos sobre los hombros de esta gente que investigó en Pakistán, que investigó en India, en Estados Unidos, y que está en los papers y que es la ciencia básica. Eso es fundamental. Yo creo que eso hay que darle la fuerza que requiere porque es muy importante, ¿no es cierto?, que eso continúe, que no se pierda, pero que eso no debilite lo otro. ¿Ya? Es un esfuerzo doble y probablemente vamos a tener que hacer las dos cosas. Y no se pueden, y para terminar, no se pueden antagonizar. Claro. Yo creo que tienen que ir pololeando de la mano en conjunto. Sí, hay que comenzar a acuñar el término de la innovación desde la academia. Yo creo que eso es fundamental. Yo quiero aprovechar, Jorge, con esto me callo, agradecer a Jota porque es un gusto tenerlo en este programa, en nuestro programa de Red Bionova, para visibilizando emprendedores de base científico-tecnológica, pero también el lado humano, porque en lo personal, el Jota, yo lo conocí en una instancia un poco difícil para mí en mi trayecto de profesional, y el Jota fue un tremendo apoyo. Y eso yo lo quiero agradecer, se lo voy a agradecer siempre, lo quiero reconocer, y me gusta poder hacerlo en esta instancia donde él ha dicho algo súper clave. Estamos haciendo innovación con una buena base, con base científica. Somos científicos, hacemos innovación con base científica, generamos conocimiento, generamos productos que sean de utilidad y que generan impacto. Yo creo que eso, no hay mejor representante en Chile que tenemos, así que te felicito, Jota, muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Rodrigo, muchas gracias. Sí. Bueno, me tomo de las palabras, Rodrigo. Yo creo que lo que nos has comentado y poder conocer tu experiencia, Jota, a través de este canal va a servir muchísimo para entender cómo... Yo lo cierro en tres palabras que dijiste. En el fondo, la curiosidad que tenías, esa curiosidad te fue moviendo, te fuiste juntando con gente que se armó un grupo de trabajo, puede haber sido muy interdisciplinar, ¿no? Pero que se notaba que había un cariño por lo que hacían y un querer seguir con una constancia, y finalmente por el atreverse también, por el atreverse a ir vinculando. O sea, nos comentaste que tuviste unos años difíciles cuando estabas trabajando y al mismo tiempo en la universidad, entonces ahí se ve lo que pasó, lo que tuviste que pasar para finalmente seguir avanzando, y lo que nos está, bueno, los premios que está comentando ahora son la muestra de todo este esfuerzo en el fondo. Yo creo que los científicos, jóvenes científicos que están escuchándonos o viéndonos esta conversación van a quedar muy agradecidos de haber podido escuchar tu experiencia, y por nuestra parte agradecerte nuevamente, como decía Rodrigo, fue un placer conocer tu experiencia, muchas gracias por la confianza y suerte en todo lo que se venga. Nada más que eso. Yo creo que lo que ustedes están haciendo a la larga va a ayudar mucho a la humanidad, así que
Se agradece. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y gracias, Rodrigo, por la invitación. La verdad que es súper grato poder conversar y contarle un poco esto, de las cosas que estamos haciendo y las cosas un poco que nos motivan. Así que muchas gracias por la invitación. No, a ti. Chao, Rodrigo, y chao a toda la Muchas comunidad. Nos veremos en una siguiente oportunidad en este podcast Vivo Voces. Chao. Chao, chao, chicos. Hasta pronto. Gracias.